Muy buenos días, sea cada uno de ustedes cordialmente bienvenido a este espacio, a este encuentro. Quiero darle la bienvenida al obispo Emiliano Soto, gracias por acompañarnos en este espacio, en esta conversación, en este diálogo, a la vicerrectora también de investigación, Paula Solar, a la directora de investigación, es que para mí usted es una vicerrectora, ¿ya? Paula Solar, que también es directora del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Del Centro de Modelamiento Matemático. Cristian Murillo, muy bienvenido también. Y rostros también de amigos, amigas y personas que sean dirigentes sociales, que se han sumado a este espacio, a esta instancia. Isaí también, que es un promotor de los derechos humanos, ¿ya? Tiene un libro muy lindo sobre los derechos humanos de personas en situación de cárcel, ¿ya? Muy significativo. Y un joven de 14 años, 15 años. 15 años. A los 12, a los 12. Así que muy bienvenido. Bueno, y en este espacio también queremos darle la bienvenida a nuestros invitados. Y el tema que nos convoca hoy día es Cyber City Futuro. Y con 3 tópicos que van a trazar la conversación, que es seguridad humana, tecnología y confianza. Nos acompaña Jimena Cisternas. Ella es experta en seguridad de información y gestión de riesgos digitales. Nos acompaña también Pedro José Novoa, experto en ciberseguridad, confianza digital, gobernanza digital y protección de datos. Nos acompaña también Maximiliano McNamara, experto en ciberseguridad, en educación digital, en seguridad, en entornos tecnológicos y digitales. Y bueno, y también está participando en este encuentro como anfitrión de este espacio el senador Francisco Chaguán, como integrante también de la Comisión Desafíos del Futuro, y también como uno de los miembros fundador, no solo de la Comisión Desafíos del Futuro, sino también cofundador de Congreso Futuro, ¿ya? De este espacio que está cumpliendo 15 años a nivel nacional, que también cumplió 10 años desarrollándose ininterrumpidamente en la región de Valparaíso, y ya 4 años en todo el país, simultáneamente Congreso Futuro. Así que vamos a iniciar este espacio. Hoy día todos hemos visto por la prensa, por los diarios, en la discusión pública, que la seguridad es un tema, ¿ya? Sin duda. Sin embargo, hoy día queremos tener una conversación mucho más amplia respecto al tema de seguridad, seguridad humana en un sentido integral, y abordarlo desde la visión del desarrollo tecnológico, pero también desde el desarrollo de la confianza. Quiero partir planteando algunas preguntas que van a trazar esta conversación, este diálogo, y principalmente hay 3, para que las tengamos en consideración. ¿Cómo protegemos a las personas en entornos digitales? ¿Cómo fortalecemos la confianza ante la innovación o sin frenar la innovación? ¿Qué decisiones deben priorizarse en este año 2026? Vamos a partir este espacio con Jimena, y que nos pueda, desde su experiencia, contarnos el principal desafío de seguridad del futuro y por qué, y desde su visión, cuáles son los principales hallazgos que ella ha podido encontrar en este tema. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Hola, ahora sí. Primero que nada, gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá con ustedes y poder compartir con... Yo creo que hay algo que me reconforta mucho, compartir también con ciudadanía sobre un tema que a veces ha sido un poco lejano a ustedes.
A diferencia tuyo, que tienes 14 años, yo llevo 30 años, 30, 15. Me quedé con uno que escribió el libro a los 14, pero yo llevo 30 años trabajando en ciberseguridad. Así que no me adivines la edad, porque tú sabes que las mujeres es complejo, ¿cierto? Sí. Bien, y lo he estado siempre en el mundo privado. Y por ahí me nombraban como experta en ciberseguridad, pero más bien he sido líder, he sido una ejecutiva que gestiona expertos, ¿cierto? Estos hackers, estos expertos en ciberseguridad, ¿vale? Ah, perdón. Ah, perdón, pensé que me pedían. Y cuando hablamos de la seguridad de las personas, aun cuando siempre he estado en el mundo privado, es un tema que siempre me ha tocado mucho. Y quiero poner un ejemplo que siempre cuando doy charlas parto dando y diciendo a la audiencia y a veces a los ejecutivos, porque en general, bueno, hoy día estoy en mesa ejecutiva, soy miembro de directorio, entonces tengo siempre conversaciones de muy alto nivel en las compañías. Entonces yo a los ejecutivos les pregunto, ¿dónde están más tranquilos tus hijos? ¿Jugando ahí en el condominio, en el patio? ¿O adentro de la habitación con la puerta cerrada frente al computador? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde están más seguros? En el patio. Y viene una segunda pregunta que tiene que ver con varios de los que estamos acá. Nosotros salimos a trabajar. ¿Y a quién quedan? En los niños, al cuidado de quién quedan principalmente? De los abuelos. Y los abuelos son los que tienen que, ¿cierto?, cuidar a los niños. Entonces, es cuando yo me pregunto, y ahí hablo de un poco de responsabilidad nosotros de ciudadanía, porque, ok, estamos asumiendo que en ciberseguridad tenemos que generar cultura en la ciudadanía. Estamos asumiendo que en los colegios tenemos que enseñar de buenas prácticas de seguridad a los niños, pero nos estamos preocupando de quienes cuidan a nuestros niños también tengan los conocimientos para efectivamente poder monitorearlo a ellos. Porque es bien difícil que si yo no sé de buenas prácticas de seguridad como abuelo de un nieto lo pueda monitorear, ¿cierto? Entonces, por eso me gusta la audiencia, porque es una temática, se miran porque parece que hacen la función, y me parece, y ahí yo y ahí les voy a dar algunos tips ahí para que... Pero creo que eso es una de las cosas que nosotros como, no solamente como profesionales de seguridad, sino que creo que lo hemos compartido en algunas de las mesas en las que estamos, que nos tenemos que hacer cargo de culturizar en ciberseguridad. ¿Mm? Bueno, y cuando hablamos de la seguridad humana, es algo simple. Hace 20 años nosotros la seguridad humana estaba más arraigada en el aspecto físico, pero hoy día cuando nosotros hablamos de la seguridad humana está muy vinculada a la seguridad digital, porque hoy día ustedes, cuando les pagan su pensión, cuando te pagan tu sueldo, tú tienes que tener una conexión digital. Entonces el banco a ti te tiene que garantizar, ¿cierto? Te tiene que garantizar que tú eres Juan y que tú estás sacando tu dinero y que no es alguien que se está haciendo pasar por Juan para sacar tu dinero. Que cuando tú vas a la clínica y la clínica te hace tus exámenes, los exámenes estén bien resguardados y no haya un error, no haya alteración de esos exámenes, porque una alteración de esos exámenes puede significar que un diagnóstico tuyo sea errado y por ende tu salud se vea afectada. Y ahí quiero ir en esos ejemplos, puse un par de ejemplos, mis compañeros irán a ir con algunos un poco más profundos quizás, pero quiero ir a datos concretos, para que ustedes sepan que en Chile del 2023 al 2024, en el 2023 hay un estudio que habla de 6.000 intentos de ataque de ciberseguridad. En el 2024 ya estamos hablando de 24.000, aumentado 4 veces. Y cuando yo le ponía estos ejemplos a ustedes del dato de salud, del dato financiero, del dato de la información de usted en el sector financiero, porque todos cuando piensan en ciberseguridad piensan en el fraude de la tarjeta, que es donde les duele. Pero yo les toqué algo mucho más profundo, que es la vida. Y los estudios dicen que un incidente grande para una empresa, un incidente financiero, hoy día, 2024, el último reporte de julio, o sea, 2025 de julio, habla que cuesta 5,8 millones de dólares un incidente en el ámbito financiero. Pero ¿saben ustedes que un incidente en el ámbito de salud cuesta 7,6 millones? ¿Por qué creen ustedes? Porque en el ámbito financiero yo estoy atacado tu bolsillo. En el ámbito de salud, ¿qué estoy atacando? La vida.
Y por eso que el incidente es más costoso. Y la mirada que quiero hablar del punto de vista de la seguridad humana es que la digitalización está en toda nuestra vida, no está solamente en mi relación con el banco, en mi relación con la FP, en mi relación, no, está en mi relación cuando yo, ¿cierto? Cuando yo veo la televisión, porque esa televisión está conectada, hay un riesgo, está cuando yo voy al doctor, que puede haber una alteración de la información. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de seguridad humana, ustedes hoy día están rodeados de digitalización. Hoy día ustedes son un centro de un mundo hiperconectado. Y cuando hablamos de tecnología, que es lo que nos mueve a los que trabajamos en el ambiente de tecnología, yo digo que hoy día nosotros, hace 15 años, yo era la ejecutiva global de una empresa y el gerente general me pedía que yo le garantizara que no nos iba a pasar nada. Y en esa época, ser el responsable de ciberseguridad, ser un buen responsable, era que no iba a pasar nada. Y yo le dije a mi jefe, le dije, ¿sabe? Que si necesita un CISO que le garantice esto, creo que no soy la persona y tiene que ponerse a buscar a alguien, porque yo lo que voy a garantizar, y en lo que estamos buscando hoy día, es que vamos a estar protegiendo, intentando reducir las posibilidades que les pase algo a la empresa, pero también voy a desarrollar la capacidad para responder si nos pasa algo. Porque hoy día lo que dicen los CISO, los responsables de ciberseguridad, es ya no garantizan el que no te va a pasar nada. Al contrario, tú tienes que decirle, nos va a pasar algo, y los gerentes generales de la empresa, en el mundo público, sabemos que nos va a pasar algo, pero tenemos que tener el mecanismo, los procesos para responder a ese incidente. Entonces, hoy día nosotros tenemos que desarrollar esas capacidades para responder a lo que nos pase. Y lo que es más complejo todavía, nosotros, bueno, Pedro trabaja en una empresa, todos trabajamos en distintas empresas, nosotros hoy día no estamos aislados, estamos vinculados. Por ende, si algo le pasa, por ejemplo, ustedes me dicen, si algo le pasa a una empresa de telecomunicaciones, X, no voy a dar nombre, ustedes pueden decir, eso le pasa a la empresa de telecomunicaciones en la que les da el celular, pero esa empresa de telecomunicaciones le da servicio a una clínica, le da servicio a un banco, le da servicio a una empresa de energía, y en definitiva, esa empresa de energía le da electricidad a tu casa. Entonces hoy día, un incidente que puede ser en una empresa, afecta todo el ecosistema. Por eso que hoy día nosotros estamos en un momento en donde todos estamos interrelacionados, donde yo veo esto desde el mundo privado, donde lo veo del punto de vista de una mirada integral, donde tenemos que trabajar en conjunto el mundo público, el privado y la academia y la ciudadanía, ¿cierto? Para abordar, ¿cierto?, estas amenazas que hoy día tenemos. Eso quería mencionar. Muchas gracias, Jimena. Bueno, continuando, ahora queremos pedirle a Pedro que nos pueda también dar a conocer su punto de vista sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, senador, también, Alexis. Y a ustedes por estar aquí interesados en estos temas que de repente son bien técnicos, bien duros, bien fome en realidad. Porque la ciberseguridad es decirle que no a todo, por lo menos hay una parte de algunos colegas que son el Mr. No. Y que en el fondo, bueno, ahí vamos a hablar después de innovación y seguridad, pero yo quiero aquí dejar un punto que para mí la seguridad del futuro no se define por las tecnologías que nosotros vamos utilizando y las inversiones en tecnología, sino que por la confianza que las personas tienen en la tecnología. Yo creo que ahí está la seguridad. El gran desafío es generar la confianza. Cuando hablamos de seguridad, muchas veces pensamos en sistemas o soluciones, pero cuando la tecnología falla, con todos los eventos que mencionaba Jimena, al final hay una persona. Al final el impactado de ese examen alterado y que lo afectó en algún tratamiento, alguna operación, es una persona. Entonces al final salimos de lo técnico y nos vamos a lo humano. Entonces hablamos de fraude, de exclusión, de pérdida de confianza. Y cuando hay pérdida de confianza, se deja de utilizar la tecnología.
Ahora me acordé, no lo había preparado, pero eran los años 93, 90, ya por ahí, los 90, y mi mamá tenía que hacer alguna cosa y nosotros teníamos un computador muy básico en esos años, ¿no es cierto? Y le estábamos enseñando a escribir un trabajo que tenía que hacer en un procesador de texto. Ni siquiera era el Word, era Word Perfect, se me cayó el carnet varios. Y cómo se llama, y estaba súper enojada porque había pasado muchas horas escribiendo y tenía como 10 hojas escritas. Y se le borró todo. Y se le borró todo. Entonces me decía, primero me dijo, yo no veo por qué ahora para trabajar necesito un computador cuando yo terminé mi universidad con honores en máquina de escribir. Y además, que resulta que a estas horas, en la máquina de escribir, yo tendría 10 hojas aquí, impresas. Y ahora no tengo nada. Entonces, ahí está la confianza en la tecnología. ¿Cómo nos acercamos a la tecnología? ¿Cómo es que yo prefiero, hay personas que prefieren no tener tarjeta o algo porque no confían en este plástico, o algo va a pasar, no lo entiendo. Entonces ahí está la confianza. Bueno, después cuando yo le dije a mi mamá, mira, no te preocupes, escribe nomás y después nosotros te ajustamos y te ponemos la letra como corresponde y todo. Y cuando se ponía exquisita en hacer los ajustes, yo le decía, bueno, acuérdate que en la máquina de escribir tenía en mayúscula, minúscula y subrayar en rojo. Ya, pero en el fondo es eso, es la confianza. Y confiar no significa no tener controles, que de repente dicen que un tema de la fricción, no pongamos fricción. Típico la típica discusión de áreas comerciales con el área de seguridad. O sea, es que no le pidamos tantas cosas, pero el tema es tener reglas claras. ¿Para qué? Para que la tecnología no falle, para que se cuente y se sepa quién es el responsable cuando estas cosas fallan, cuáles son las consecuencias que tienen, ¿ya? Y antes de hablar de esto, tenemos que hablar de las decisiones y la gobernanza. Tenemos que tener un marco regulatorio, tenemos que observar estándares internacionales o buenas prácticas, y ahí también les paso un dato, buena práctica. Siempre me dicen, oye, es que necesito la buena práctica. Y yo le dije, ya, pero a ver, ¿qué fue primero? ¿La práctica o la buena práctica? La práctica. ¿Y la práctica dónde nació? De nosotros mismos. Entonces, lo que a ti se te ocurra por sentido común, muy probablemente sea una buena práctica. Y si no lo es, puede llegar a hacerlo. Y en el fondo, aquí también poner un caso que me tocó muy de cerca en estos días. Que en el fondo, y algo que nos puede pasar a cualquier persona, esto ya no tiene cuestiones, y lo hablábamos con Maximiliano, que no es un tema de gruputario, no es que las personas de adultos mayores estén más expuestas que los que no son adultos mayores o los que no o los que trabajamos en estos temas. Por muy preparado que uno esté, los delincuentes siempre tienen todo el tiempo del mundo y toda la dedicación, y uno de repente está volando bajo y puede caer en estos temas. Y me tocó que hay una persona que fue estafada digitalmente. Creía que estaba invirtiendo dinero en una empresa formal. Tenía una pasarela de pago, una pasarela o sea, que no es algo desconocido, probablemente la misma que ocupaba para pagar sus cuentas por internet, y resulta que parecían legítimas. ¿Y qué pasa? Que el problema aquí no es la pérdida económica, ¿ya? El daño es mucho más profundo, es saber de que tú fuiste expuesto, ¿ya? Tú como persona fuiste expuesto, que estabas confiando en lo digital y sales perjudicado. Entonces, lo digital también te tiene que proteger. Entonces, ahí vamos al tema de no fricción. O sea, no porque sea fácil, vamos a dejar de lado la seguridad, ¿ya? Y después de esto, claro, la relación con los medios digitales ya cambia, ya hay una desconfianza. Entonces, cuando tú puedes tener mucho desarrollo digital, pero si no tienes personas que la ocupen, no es sostenible en el tiempo, ¿ya? Y ahí entonces tenemos que ver que el tema no es solamente técnico, el tema es un impacto humano y social. Y ahí yo creo que nos tenemos que centrar. Muchas veces, por deformación en el ambiente que nos movemos, claro, es el tema de cuánto nos cuesta un incidente, pero al final, atrás hay personas, ¿ya? Y
Y por eso que, y cerrando, para la seguridad del futuro no es solo evitar incidentes, es proteger la confianza de las personas en que lo digital no los va a dañar y que, y que la protección esté antes, no después de que pasó el problema. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Por favor, Maximiliano. Gracias, Alexis. Buenos días a todos y a todas. Senador, un placer estar acá. De verdad doy las gracias porque esto es un área que a mí me apasiona desde hace mucho tiempo. Trabajé muchos años en la protección de la ciberseguridad, en particular de la infancia en entornos digitales como policía de investigaciones, casi 30 años de experiencia en Europa también. Y esto lo veía siempre, permanentemente, y los ejemplos que hablaba Pedro y Jimena de adultos mayores, ¿cierto? De niños, menores. Y hoy día la verdad que es transversal. Tenemos nativos digitales desde que nacen, prácticamente, pero al mismo tiempo son huérfanos digitales. Esta es una frase que siempre uso en cada vez que tengo la oportunidad de intervenir, porque tenemos personas expuestas, todos nosotros, pero en particular dos grupos etarios de nuestra población, que son los menores, ¿cierto? Y los adultos, los más viejitos. Incluyo mi papá también. Que son huérfanos digitales, están expuestos a la tecnología, pero sin las medidas de prevención o de seguridad adecuadas. O la educación, que es un punto importante que probablemente vamos a tomar más adelante en la discusión. Yo sí creo que la seguridad humana, es un derecho que podría ser considerado desde mi punto de vista y dada mi background profesional como un cimiento para el ejercicio de todos los otros derechos. Eso yo lo creo firmemente. Yo necesito seguridad para salir a la calle, yo necesito seguridad para ir al supermercado, para comprar que si yo entrego 1000 me van a entregar, no sé, 1 kilo de arroz. Yo necesito seguridad para saber que si mando a mis hijos al colegio van a llegar, que si están en un aula van a estar protegidos, que si voy por la calle no me van a asaltar, y que si pasa eso, porque pasa, existe el Estado, existen instancias, ¿cierto?, jurídicas que a mí me van a proteger. Somos parte todos de este como contrato social, ¿cierto?, del que tanto se habla. El problema está que hoy en día nuestras vidas son, y como decía Jimena, tenemos casi una doble vida, por ponerlo de una forma, pero están íntimamente conectadas. Nuestra vida física se ha traspolado al mundo virtual. Hoy día es impensado salir de la casa sin el teléfono celular. Hacemos todo en Internet, o casi todo, y está todo conectado. Entonces, el problema está que si en la calle un tipo a mí me pregunta y me dice, te ofrezco ganar 1 millón de pesos si ofreces 1000, yo le voy a decir que no, porque no voy a confiar. Pero ¿por qué yo no hago eso mismo en Internet? Todos los días llegaba gente, como decía Pedro, como decía Jimena, jóvenes, adultos, empresarios, porque esto es transversal, no tiene que ver con nivel socioeconómico, que lo estafaron, que invirtieron en una plataforma de criptomonedas, que el hijo o la hija estaba en una plataforma jugando Roblox, Minecraft, Fortnite, y un tipo le mandó imágenes sexuales. Eso pasa hoy en día. Entonces, al parecer, y hablando de esto de seguridad, ¿cierto?, tecnología y confianza, al parecer nosotros estamos viviendo en este mundo virtual y físico al mismo tiempo, pero no se ha traspasado las mismas garantías de seguridad que sí a lo mejor podría tener tradicionalmente podríamos tener en el mundo físico. Y por consiguiente, tal vez esta confianza se vaya deteriorando en lo virtual, en el ciberespacio, por así decirlo. Y ahí, ocupa una labor importante, ¿cierto?, el Estado, como gran arquitecto de generador de confianza en espacios virtuales. Pero no solamente el Estado, sino que el mundo privado y la academia. El mundo privado porque hoy día los servicios esenciales, como decía Jimena, los operadores de importancia vital, la tecnología está en manos de privados. Entonces tienen que trabajar interconectadamente con el Estado, ¿cierto?, bajo esta gobernabilidad, y también con la academia por la generadora del conocimiento. Tenemos una escasez de expertos en ciberseguridad de más de 20.000 personas. Entonces, la única forma de generar confianza es entregando seguridad en estos espacios. Entonces, cuando hablamos de Cyber City, que es como una evolución del Safe City antiguamente, ¿cierto?, una ciudad segura. Pero hoy día esta ciudad segura no solamente en lo físico, sino que también virtual. Muchas gracias, Maximiliano. Bueno,
en cada una de estas exposiciones nos hemos ido dando cuenta también que la seguridad hoy día tiene un desafío importante de ser concebida como algo integral, holístico, que no es solo físico, sino también tiene que ver con el espacio virtual, digital, donde nosotros también nos desenvolvemos. La confianza digital también se construye con reglas claras, con experiencia real, con transparencia, protección de datos, con educación y con respuesta ante incidentes que también van innovando. Eh, el delito está a la vanguardia, digamos, siempre está a la vanguardia. Bueno, en este contexto también queremos escuchar la visión del senador Chaguán desde una visión no solo legislativa, política, sino también en todo este tiempo que le ha tocado también conocer distintas realidades desde la Comisión Desafíos del Futuro y todos los aspectos que eso conlleva. Muchas gracias. Primero quiero felicitarlos porque lo que ha hecho Jimena, Pedro y Maximiliano, que son expertos de primer nivel y que logran aterrizar el tema para hacerlo fácilmente entendible. Así que los quiero felicitar. Jimena fue CISO de una empresa multinacional a nivel global y es capaz justamente de transmitir en palabras sencillas la urgencia y la necesidad. Lo mismo Pedro, que les ha tocado esos tipos de responsabilidades. En el caso de Maximiliano, le tocó justamente estar a cargo en la investigación criminológica o criminal en la PDI en estos temas. Y cómo ustedes han logrado hablar en estos temas que uno puede complejizarlo al extremo, hablarlos en sencillo para que todos entiendan finalmente la importancia de esta cuestión que es clave. Dicho eso, es muy importante frente a la irrupción de las nuevas tecnologías, entender claramente que se requieren marcos legislativos protectores. Y en eso hemos estado trabajando. Chile sacó adelante la primera ley de ciberseguridad de América Latina y el Caribe. Lo que logramos hacer en virtud de esa ley es justamente establecer estándares de protección, por una parte, y establecer una gobernanza. ¿Qué ocurría hasta ese entonces? Finalmente, si había un ataque cibernético a una gran compañía, esa gran compañía, por distintas razones, incluso por prestigio, prefería simplemente ocultar ese ataque cibernético. Y este era un tema muy complejo porque bancos del país fueron atacados, también las Fuerzas Armadas, se velaron más de 100.000 correos electrónicos de nuestras Fuerzas Armadas, la página del Poder Judicial fue hackeada. Estamos hablando de amenazas permanentes, incluso que ha habido permanentemente respecto del registro civil, donde nosotros hemos pedido un cambio en los servidores y que fue parte de la discusión presupuestaria que tuvimos hace 2 años atrás, porque no era posible que el registro civil e identificación de Chile no tuviese servidores que efectivamente pudieran enfrentar situaciones complejas. Entonces, al menos 2 bancos tuvieron esa situación. Entonces, lo que nosotros teníamos que generar es justamente la necesidad de un reporte, particularmente respecto de aquellas infraestructuras críticas. O sea, primero había que definir qué era lo que era una infraestructura crítica, me tocó también ser autor de ese proyecto, luego, finalmente, entendiendo que lo que era una infraestructura crítica, cómo logramos que hubiese un reporte respecto a un ataque de ciberseguridad y cómo estandarizar también la respuesta. Entonces, se ha ido avanzando en el pilar de transparencia. Ayer hablábamos en otro panel de que hoy día es muy necesario que los pilares de transparencia estén en todos los circuitos. También, por ejemplo, respecto de los algoritmos y los sesgos algorítmicos. Hay que tener efectivamente el pilar de transparencia muy firme para los efectos de que las personas sepan efectivamente
los niveles de exposición o los niveles de condicionamiento del relacionamiento en las redes y particularmente en Internet. Entonces, dicho lo anterior y concentrándonos justamente en la ciberseguridad, es absolutamente necesario contar con todas las herramientas que permitan justamente no asegurar que esos ataques no se produzcan, sino que finalmente podamos estandarizar cuáles van a ser las respuestas frente a aquello. Imagínense un ataque o un hackeo o un ataque de ciberseguridad en una empresa dedicada al rubro sanitario, el agua, o un ataque de ciberseguridad en materia de defensa, o en materia aeronáutica. O sea, esto dice relación con la seguridad de las personas. ¿Y cómo nosotros debiéramos enfrentar los temas de seguridad? Yo he dicho que dice relación fundamentalmente con operabilidad de datos, es clave, interagencialidad y sistema único de mando y control. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos ido avanzando en una serie de legislación que involucra efectivamente, por ejemplo, la pesquisa de vehículos con lectores de patentes. Pero teníamos la posibilidad de que la estructura del Estado, y particularmente las concesionarias, pesquisaran 500 vehículos robados que circulaban por las carreteras concesionadas. ¿Y qué se hacía con eso? Con esa información. No teníamos interoperabilidad de datos. Esa información no la tenía Carabineros, no la tenía la PDI. Si no tenía Carabineros y la PDI, finalmente las personas pasaban libremente con completa impunidad. Entonces, la interoperabilidad de datos quiere decir que, por ejemplo, las órdenes de arresto que maneja la PDI y las órdenes de arresto que manejaba la Carabineros de Chile estuvieran en línea. No estaban en línea. O sea, si un efectivo de la PDI hacía un control o un carabinero hacía un control, no sabía si una orden de arresto que disponía la otra institución estaba vigente. No tenía la menor idea. O sea, habían dos sistemas paralelos en materia de seguridad. O sea, tuvimos que trabajar largamente para convencer de que esta era una inversión que había que hacer. Había que hacer. Y finalmente estamos en el camino, en el proceso de que eso esté ocurriendo, pero si no tenemos ni siquiera nuestros sistemas de datos hoy día están interoperables, tenemos un problema mayúsculo. En salud, lo mismo ocurría con los sistemas que tenían los distintos hospitales que licitaban los servicios de salud y no había interoperabilidad de datos. O sea, ¿cómo podíamos resolver adecuadamente los temas si no había interoperabilidad de datos? Y por otra parte, las fichas clínicas. Las fichas clínicas no estaban digitales. Entonces, ¿cómo lográbamos efectivamente sumarla a esta solución? Bueno, ahí me tocó encabezar la legislación, primero para la digitalización de fichas clínicas, luego para la interoperabilidad de las fichas clínicas, o sea, a partir de que avance el proceso de digitalización, cada uno de ustedes va a poder portar su ficha clínica en su teléfono celular. Y van a ir de un sistema de salud a otro, si quieren, con todos los exámenes y no van a tener que requerir que vuelvan a sacarse los exámenes de nuevo si es que cambiaron el sistema público, el sistema privado, el sistema privado, el sistema público. Bueno, esos son los avances que implican los desafíos que tenemos por delante. Entonces, yo les quiero señalar que cuando hablamos de ciberseguridad, cuando hablamos de seguridad humana, cuando hablamos de seguridad frente a la comisión de delitos, cuando hablamos de seguridad respecto de que el aparato del Estado va a responder en forma oportuna respecto a la necesidad de los ciudadanos, es fundamental tener, primero, marco regulatorio, segundo, capacidad de respuesta, tercero, interoperabilidad. Mira lo que hizo la Contraloría cuando simplemente aplicó un sistema de inteligencia artificial y logró finalmente detectar uno de los fraudes más complejos y le ha costado más al país desde el punto de vista de uso de licencias médicas falsas o fraudulentas.
sea, ahí hubo interoperabilidad de datos, hubo interagencialidad y sistema único de mando y control. O sea, esto es la medida que nos permita eficientar el uso de los recursos públicos. Entonces, acá se requiere dar un paso decisivo en este sentido. Y ahí estamos legislando, ya les dije, sacamos adelante la primera ley de inteligencia artificial de América Latina y el Caribe, sacamos adelante una ley de fortalecimiento de la data personal para que los datos personales efectivamente estén protegidos adecuadamente. Y ahora estamos sacando adelante la primera ley que va a regular los sistemas de inteligencia artificial de las Américas. Y esto es muy importante porque nosotros vamos a seguir el modelo RAM que ha propuesto la UNESCO, que va a tener la regulación, pero la flexibilidad necesaria que nos permita justamente implementar espacios para la innovación. Entonces va a estandarizar entre los sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable, como por ejemplo los controles biométricos en la vía pública, salvo para efectos de investigación criminal. Nosotros ya establecimos y legislamos especialmente, por ejemplo, para el control biométrico en los aeropuertos. Y ya se está probando en 2 aeropuertos. Entonces, si a alguna persona que está en la fila le dicen, pasa la fila de al lado, es porque el control biométrico es capaz de pesquisar si la persona está nerviosa, si la persona eventualmente puede ser de riesgo y finalmente sacada la fila. Se está implementando, por ejemplo, en el aeropuerto de Arica. Entonces, controles biométricos. 2, temas que dicen relación con los sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto. Se tiene que entender que los sistemas de inteligencia artificial son manejados por personas y para la seguridad de las personas. Y por tanto, los sistemas de inteligencia artificial autónoma, finalmente, es un tema que dice relación con un riesgo, y hay otro tema que podríamos ahorrar, pero no es el momento. Y ahí tendrá que someterse a una serie de condiciones. Los sistemas de inteligencia artificial de riesgo medio y los sistemas de inteligencia artificial de riesgo inocuo. Ahora, hacemos que esta ley que va a regular los sistemas de inteligencia artificial dialogue con la ley de ciberseguridad, porque es una sola gobernanza respecto de ambas. Y estamos trabajando. Nosotros como Comisión de Desafíos del Futuro logramos sacar adelante la propuesta de política de inteligencia artificial que fue recogida por el gobierno del presidente Piñera, que fue revisada por el presidente Boric y que ya está vigente para los próximos años. Cada servicio del país, cada servicio público de salud tiene que sacar su propia política de inteligencia artificial. O sea, estamos trabajando en una gobernanza que nos permita justamente abordar todas y cada una de estas materias. Entonces, termino con lo siguiente. ¿Estamos expuestos? Sí. ¿Vamos a seguir expuestos? Vamos a seguir expuestos. Yo le quiero contar que el CERN, que es un centro de investigación que está trabajando en el proyecto de aceleración de partículas en Suiza, está efectivamente ahora dedicándose a la estandarización de los algoritmos cuánticos. Si nosotros efectivamente teníamos dudas respecto de la velocidad de los cambios, les quiero dar una mala noticia. Lo que va a haber en los próximos años es una aceleración del curso de la historia. Aceleración del curso de la historia. Entonces, cuando alguien dice, mire, estos temas son de futuro, no. Yo creo que esos futuros están incuándose y son persistentes hoy día en el presente. Se están desarrollando esos futuros. Y la estandarización de algoritmos cuánticos va a acelerar todos los procesos. Por ejemplo, sistematizar a través del deep learning miles de datos y se demoraba decenas de años en poder sistematizar esos datos, hoy día se va a poder hacer en cuestión de segundos. Los supercomputadores, los computadores cuánticos, los supercomputadores, el supercomputador europeo que está en Barcelona, donde lo que hizo el centro en Barcelona es desacralizar una iglesia e instalar los computadores cuánticos en la sacristía de una iglesia. Quizás nada más ni nada menos complejo para aquellos que tenemos fe, pero dando una señal de que hoy día el poder está en los datos.
O sea, desacralizaron una iglesia, pudo haber sido en cualquier otra parte, ¿no? Desacralizaron una iglesia. Y en la sacristía de la iglesia están instalados los supercomputadores europeos. El Mare Nostrum, y ahora, el Mare Nostrum que ya está, todavía sigue operando, pero ahora hay dos supercomputadores cuánticos que son, de alguna manera, me decía, personas que fuimos en una delegación empresarial, público-privada, me decían, gente dedicada a los temas de la industria de defensa, decían, además están operados por cabros de entre 24 y 32 o 35 años. O sea, uno de estos cabros se levanta hoy día con la mala y son capaces de hackearnos todos los sistemas. O sea, lo que viene por delante, o sea, ¿cómo está trabajando, por ejemplo, la banca europea? Porque con la irrupción de los algoritmos cuánticos y con la computación cuántica, todas las claves que nosotros creemos seguras, vamos a tener un problema complejo desde el punto de vista de la ciberseguridad. Entonces, por eso quiero agradecerles porque logran aterrizar este tema, logran hacer ver la urgencia de abordarlo y, por supuesto, desde el Parlamento la función es tratar de generar los mayores niveles de protección posible frente a una amenaza que va a ir en aumento y va a ser persistente. Muchas gracias. Gracias, senador. No solo las transformaciones tecnológicas vuelan, sino también el tiempo. Y estamos llegando ya a la etapa final. Voló el tiempo. Entonces vamos a hacer una ronda más acotada, eso sí, con una pregunta pensando en el hoy. ¿Cuál sería una prioridad para fortalecer la seguridad humana y la confianza en lo digital hoy? ¿Ya? Pensando desde el hoy. Y vamos a hacerlo así como comenzamos con Jimena. No, ahora vamos a comenzar con Maximiliano, luego Pedro, luego Jimena y cierra el senador Chaguán. ¿Me puede repetir la pregunta? Está perfecto. ¿Cuál sería una decisión hoy, desde el presente, para fortalecer lo que hemos conversado respecto a la seguridad humana, confianza en lo digital, el fortalecimiento de los entornos digitales? Una decisión, pero desde el hoy. Y estamos con un tiempo más acotado, no más de 2 o 3 minutos. Considerando el tiempo y lo que decía el senador respecto al día Q, ¿cierto? Al día cuántico, que lo proyectan al 2035, pero ya va en el 2030 y probablemente se vaya cortando, 29, 28, que es el día, en términos simples, cuando la computación cuántica va a poder descifrar nuestro cifrado tradicional, nuestras cuentas, nuestras passwords, etc. Considerando eso, y por el tiempo acotado, yo creo que nosotros debiésemos avanzar en algo que ya también lo había planteado un par de veces el cibersenador, el senador Kenneth Pugh, ¿cierto? El tema de la identidad digital. En el tema de la identidad digital, yo creo que si uno anda en la calle, ando con mi billetera, con mi cédula de identidad y todo guardado, yo sé que esta es mi identidad, no me la pueden robar, o si la dejo en la casa, no me la pueden robar. Pero en el ciberespacio es distinto. Si nosotros avanzamos en una identidad digital multifactorial, es decir, algo que sea intrínseco a mí, ya sea el iris, ¿cierto? Reconocimiento biométrico, características biométricas, y aquí viene también la alerta respecto a WorldCoin, ¿cierto? Cuando estaban la gente vendiendo el iris, que todavía no sabemos cuáles son las repercusiones de eso en el futuro, porque es algo intrínseco, es de uno. Entonces, si avanzamos en una identidad digital multifactorial, algo intrínseco a mí, mi iris, mi biometría, el rostro, las huellas, algo que yo tengo, ¿cierto? A lo mejor mi teléfono, una KeePass y algo que yo sé, probablemente ahí eso nos va a dar certeza cuando hablamos de confianza, ¿cierto? ¿Cómo yo confío en las tecnologías? ¿Cómo entrego pensando en que me van a descifrar todo lo que sin cifrado postcuántico, ¿cierto? Hoy día estamos atrasados en cifrado postcuántico, lo que decía el senador. En el mundo público y privado estamos atrasados. En Estados Unidos ya hay políticas de cifrado postcuántico establecidas por Biden antes de irse, porque estamos atrasados.
Va a llegar un momento, esto fue como el año 2000, iba a llegar el año 2000 y iban a joder todos los computadores, algo así va a pasar, pero es mucho más grave, porque tiene que ver con nuestra identidad, con nuestros activos digitales, por así decirlo. Entonces, una propuesta, ¿cierto? Es que yo sé que está planteado esto, pero debiésemos avanzar más rápido en el tema de lograr una identidad digital. Y segundo, rápido, cortito, a nivel de educación, es fundamental. Está declarado en la Política Nacional de Ciberseguridad, tener una cultura de ciberseguridad. Pero yo tengo sobrinos, ¿cierto? Hijos de amigos que son chicos, mi hijo está en la universidad, y en ninguna parte tienen clases o talleres, ni siquiera talleres de ciberseguridad. Yo le converso estos temas a mi hijo, que es grande, está por graduarse de arquitecto, y es totalmente ignorante respecto a ciertos fenómenos que están pasando. Entonces, si partimos con la educación digital, higiene digital, desde los primeros estadios de la educación, es muy difícil que un niño de 10 años lo estafen, ¿cierto? O que invierta en criptomonedas. Pero ese niño de 10 años sí puede sufrir grooming y puede quedar marcado para toda la vida. Entonces estamos atrasados 3 generaciones ya. Estamos atrasados 3 generaciones, los niños, los adultos y el adulto mayor. Entonces yo creo esas dos cosas, identidad digital y una cultura de ciberseguridad. Muchas gracias, Maximiliano, muchas gracias. Bueno, yo voy a seguir con lo que partí. Para mí una prioridad es fortalecer la confianza en las personas en lo digital y no centrarnos solo en la tecnología, que es lo que viene by default de caja. Y para eso tenemos que tener más transparencia, más responsabilidades claras, quién responde cuando algo falla. Y que va a fallar, y eso no es malo. O sea, es difícil porque uno llega al directorio y te dicen, claro, aquí tiene este Cerro Plata y no quiero saber más de este tema, o sea, esto ya está acabado. No, si esto no alcanza para cierta parte, este es un queso suizo, para que usted lo vea, un queso suizo, y con la plata que me pasan puedo tapar ciertos hoyos nomás. Pero siempre bien, están apareciendo nuevos hoyitos donde se pueden meter cosas. Y no es un proyecto, es algo que está tiene que estar en el ADN de las personas y en el ADN de las organizaciones. Cuando yo hago campañas de phishing en las organizaciones, yo no me enfoco a que protejan la propiedad de la empresa. Yo me enfoco a que entiendan el riesgo y cómo les afecta a ellos el no poder darse cuenta de un phishing. Porque como yo siempre digo, la única vez que el empleado está contento es el día que lo contraten. El que está contento con la identidad de la empresa. Porque pasa la semana y después se da cuenta que el compañero gana 2 veces más, que la plata porque se había cambiado no era tan, mira, se ríen varios de acá, no era tan fabulosa como pensaba. Bueno, entonces, como te decías tú, falta que se despierte alguien con un mal día, con ganas de hacer daño, y no van a hacer las cosas. Entonces, si yo le tengo que hablar a esa persona que está molesta con el jefe, con la empresa y que se quiere ir, o sea, no voy a llegar a que proteja nada. Pero si yo le digo que si nosotros en la empresa estamos conduciendo ya un auto autónomo, antes decía un auto automático, pero ahora hay que evolucionar con los tiempos, un auto autónomo que toma todas las decisiones por ti, es muy difícil salirse de la carretera. Pero si yo estoy manejando una citroneta, un auto muy, muy, muy antiguo, dependo de mí y de mi habilidad para no salirme de la carretera. Y cuando todas las personas llegan a su casa y se enfrentan con su computador o con su celular, donde no tienen todas estas herramientas de seguridad y ciberseguridad que les da la empresa, están manejando un Fortec, un auto súper rudimentario, y ahí depende de las propias habilidades. Y que el salirse de la carretera en lo digital es tener fraude, es tener problemas económicos, es tener problemas con tu familia, es que te expongan fotos de tus niños, es un montón de cosas. Entonces, cuando la persona yo la logro convencer de que tiene que detectar un phishing, no para proteger los datos de la empresa, sino que para protegerse a él, ya pasa a ser una formación a modificar la conducta. Y cuando tú modificas la conducta, esta persona no va a pensar de que no, es que ahora como me cae mal, no lo voy a hacer. No, la conducta se mantiene. Y eso es lo que yo les quiero transmitir. Esto que se ve muy lejano, de que no es tenerles miedo, sino que saber cuáles son las reglas o cómo uno tiene que enfrentar el mundo. De repente decíamos que los criminales avancen, las cosas se complejizan, pero las cosas son las mismas de siempre. O sea, el otro día hacía una reflexión, el cuento del tío.
¿no es cierto? Hablábamos con Max también, la evolución del cuento del tío. El cuento del tío era antiguamente, oye, que su papá está enfermo en el hospital y necesita que le manden un traje. Y se llevan un terno. Y te golpeaban la puerta de la casa. Después apareció el teléfono, te llamaban por teléfono. Celular, y ahora te hacen una videollamada, ¿ya? Y una videollamada a un alto ejecutivo de una empresa europea y que logran hacer una transferencia de miles de euros. Entonces, el cuento es el mismo. La tecnología los va apoyando y esto se va modernizando. Pero las bases, el cuestionarse, el poder detenerse un minuto y para dejarle algo, cuando hay algo urgente, hay que desconfiar. Cuando hay algo urgente, hay que tomar distancia. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Me quedo con dos. Bien, aló. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto Pedro como Max. Yo me quiero rememorar cuando era 20 años más joven. Y me acuerdo que partía gestionando la ciberseguridad de una compañía, como decía el senador. Y una de las cosas que primero aprendí, que estando en estos cargos que ustedes pueden creer que son técnicos, que somos ingenieros informáticos, de telecomunicaciones, aprendí de psicología. Me tuve que acercar a un psicólogo, ustedes que me creerán, para poder entender, como decía Pedro, porque yo no tenía que obligar a los colaboradores a que tuvieran un comportamiento de ciberseguridad. Yo tenía que inspirarlos, porque si yo trataba de obligarlos, al final yo me iba a dar vuelta y ellos no lo iban a hacer. Y acercándome en esa primera campaña, entendí que yo tenía que llegar por y aprendí, tuve que estudiar, imagínense, yo con ingeniería 6 años y todo, que uno tiene que llegar por el inconsciente, no por la parte matemática mía, donde yo quería poner las normas, las políticas de seguridad. Usted no puede hacer. No, yo tenía que convencer, como decía Pedro, convencer a la persona. Entonces, cuando yo les comentaba el tema hace un rato de dónde estaban sus hijos, sus nietos, dónde estaban más seguros, y empezamos nosotros con una campaña del punto de vista de llegar a la persona, ¿cuál es tu nombre? Araceli, no la Araceli jefe de personas de la empresa, Araceli mujer, Araceli mamá, Araceli. Y cuando entendimos eso, logramos hacer el comportamiento, porque ustedes son únicos solos, son uno solo. Ustedes no es Araceli la ejecutiva y Araceli la mamá, somos uno solo. Y cuando uno logra cambiar el comportamiento de ciberseguridad, lo cambia integral. Entonces, aun cuando ustedes nos ven que nosotros hemos estado en el mundo privado, sí teníamos una responsabilidad del punto de vista de la parte personal, porque yo entendí en esos años, y me hubiese gustado tener más tiempo para estudiar psicología, para haber profundizado más en esto, pero lo logramos poner al servicio de que teníamos que abordar a nuestros colaboradores, trabajadores de la compañía, como un todo y hacer ese cambio de pensamiento, de que Araceli iba a entender que ella no podía compartir su clave del banco, pero así como no compartía la clave del banco, también cuidaba la clave de la compañía donde trabajaba conmigo. De que si Araceli veía que yo le educaba a sus hijos a no crear cuentas en sus redes sociales donde les pudieran conectar cualquiera, ¿cierto? Que pudiera después generar algún tipo de ataque a ese niño. Como ella veía eso, Araceli también hacía un cambio de comportamiento en la compañía. Entonces, hace un par de meses di una charla en Perú a un banco y vamos a hablar de hackers. Y yo puse, los hackers no hackean sistemas. Y usted me dice, oye, esta niña lleva 30 años, esta señora, lleva 30 años en esto y me dice que los hackers no hackean sistemas. ¿Sabes lo que hackean los hackers? Y esto lo dijo uno de los principales hackers mundiales, la mente. Y ahí lo conecto con con el aprendizaje que hice hace muchos años yo. La mente. Donde primero atacan es a la mente, porque nosotros, su banco, su empresa, la AFP, la de salud, puede tener los mejores sistemas, los mejores controles, pero si ustedes son los que son vulnerados, todo lo demás se cae para atrás. Entonces, mi llamado a ustedes es, sean un firewall, sean un anti-hacker de su mente. Siempre cuando vayan a hacer una interacción digital o algo, piensen, no lo hagan acelerado, frenen,
cuenten hasta 10, igual que cuando van a pelear con su señora, les dice hasta 10, ok, frente al smartphone, frente al computador, hasta 10, porque eso les puede salvar la billetera, les puede salvar información de ustedes vulnerada. Eso desde el punto de vista personal de ustedes, el llamado, lo que hay que hacer. Y de cara a lo que quiero hacer un reconocimiento, creo que el senador fue incluso humilde con lo que presentó. Para que ustedes sepan, Chile, a nivel de ley de protección de datos, ley de ciberseguridad, es a nivel de Latinoamérica, es un pionero. O sea, de verdad, ustedes pueden, pero yo les digo, nosotros somos un referente en la región a nivel de definición de lo que es las leyes, y el senador está hablando de inteligencia artificial que se cruza. Pero ¿cuál es el desafío que tenemos nosotros ahora? Porque las leyes ya están y ahora tenemos que implementarlas, las empresas las estamos implementando. Y yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros es hoy día esa ley que es el qué, ya está, las leyes ya están, que nos van a proteger, que tenemos que implementarlas y hacerlos con transparencia, en forma colaborativa con la entidad, porque la entidad no solo tiene que controlarnos, sino que también trabajar colaborativo, porque el mundo privado tiene la infraestructura crítica. Entonces somos parte de un proceso. Entonces yo creo que este año va a ser un desafío de implementar esas políticas, de trabajar con transparencia, de estandarizar la forma de reportar a la autoridad y también que la autoridad, ¿cierto?, con el mundo privado y academia, compartir esto para que efectivamente en forma conjunta, en forma sistémica como país, nos protejamos del cibercrimen. Eso. Muchas gracias, Gracias. muchas gracias. Bueno, agradecer sus magistrales exposiciones, agradecer también a este público variado y diverso que ha venido el día de hoy. Este es un tema que no es para una generación, intergeneracional. Por lo tanto, también relevante agradecer a Fernando Silva, director de extensión del Senado, que nos acompaña en este momento, Omar también, que nos acompaña en este espacio. Y está ahí con el libro también del senador Chaguán, que lo presentó hace 2 días, Anticipar para Transformar, ya que prontamente se va a estar distribuyendo ahí para que lo puedan obtener. Y para cerrar, senador, una reflexión final. Muy corto, simplemente porque me voy a quedar con los llamados que hizo Maximiliano y también Jimena en términos de el hackeo a las personas y la identidad digital. Bueno, Chile, y me tocó también ser autor de este proyecto, que lo trabajamos con el profesor Rafael Yuste y Guido Girardi, de la protección de los neuroderechos frente a la irrupción de las neurotecnologías. Es justamente para garantizar la autonomía en las tomas de decisiones. Chile se transformó en el primer país del mundo justamente en avanzar en esa dirección. Hoy día ya son 12 legislaciones las que han replicado la protección de los neuroderechos, incluso con textos idénticos al nuestro. Estamos avanzando con el profesor José María Lasalle en nuevos derechos humanos fundamentales. Vamos a hacer, estamos tramitando un proyecto que va a ser pionero en el mundo para el derecho a la autenticidad humana. Y tiene mucho que ver con lo que planteábamos respecto al tema de fondo, porque efectivamente hoy día tenemos una dificultad. Hoy día las personas están, de alguna manera, son parte de un sistema algorítmico. Hoy día el 90% de los datos los manejan 12 corporaciones y nosotros no podemos permitir que finalmente el elemento humano sea un elemento residual. Y las personas no pueden ser, no pueden haber sesgos algorítmicos respecto a lo que han sido fundamentalmente sus datos, su búsqueda, su identidad digital respecto del pasado. Las personas son seres únicas, irrepetibles y trascendentes que son datos continuos y que efectivamente pueden cambiar cursos de acción. Pero cuando tenemos sesgos algorítmicos que determinan o condicionan nuestros propios comportamientos, porque efectivamente cuando nosotros tomamos decisiones estamos de alguna manera condicionados finalmente a la información que disponemos. Y los sesgos algorítmicos acá pueden ser determinantes. Y por eso estamos también de alguna manera facilitando el principio de la transparencia de sesgos algorítmicos
que también es un tema que yo diría que es determinante respecto del futuro. Entonces, estos son temas que parecen de ciencia ficción, ¿no? Pero son temas que la verdad van a cambiar nuestra relación con el medio. Y por eso es tan importante protegernos adecuadamente. Entonces quiero agradecerles nuevamente a Pedro, Jimena y Maximiliano, porque han logrado ustedes tres, poder transmitir la urgencia de cambiar nuestros comportamientos, de tomar las precauciones necesarias y por otra parte entender que Chile está a la vanguardia, ha sido un país pionero, que tenemos que seguir implementando este modelo y donde se requiere toda la flexibilidad porque efectivamente la tecnología nos exige todos los días más resguardo y por supuesto la alfabetización digital yo diría que es clave. Entonces, si tú me preguntas en una palabra, ¿qué es lo que nosotros debiéramos hacer para los efectos de establecer mayor seguridad? Dice relación con alfabetización alfabetización digital, por una parte, y segunda, terminar con las zonas oscuras, aquellas zonas en las que no llega el Internet y que en definitiva generan discriminación, porque esto que se ve tan importante puede generar una profundización de las brechas desde el punto de vista de aquellos que tienen acceso y aquellos que no tienen acceso. Ahí nos tocó sacar adelante, con esto termino, una ley también que permitía justamente facilitar el acceso en las localidades rurales con un roaming automático de la compañía que tenía antena en el lugar para las otras compañías, obligarlas a dar acceso, porque los temas de acceso pueden ser determinantes en términos de las brechas que se pueden generar respecto a la población en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos reiterar los agradecimientos a cada uno de ustedes por participar en este espacio. Estos son hitos que han tenido lugar en la semana de Congreso Futuro. Hoy día ya es el penúltimo día, ¿ya? Así que revisen lo que queda del programa. Hoy día a la tarde va a haber la cumbre del trabajo, ¿ya? Donde se va a desarrollar planteamientos respecto al futuro del trabajo y la transformación tecnológica en materia laboral, y mañana también es el último día. A las 13 horas del día de hoy va a haber también una cumbre respecto a la protección de los océanos y mañana termina el Congreso Futuro con una exposición de Jack Szostak, premio Nobel de Fisiología, que yo les pido que vayan a verlo, porque hizo relación con cómo él ha estado trabajando en la investigación de los telómeros, la extensión de los telómeros, y cómo el ciclo vital de las personas depende también de la gravedad, está determinado por la gravedad. O sea, lo que se ha estudiado es qué pasa con los comportamientos de los telómeros en astronautas que están en el espacio o aquellos que laboran a metros de profundidad en las aguas. Y cuánto la gravedad puede determinar nuestro ciclo vital. Y esto dice relación es cuál va a ser el ciclo vital de los humanos en la habitabilidad fuera del globo terráqueo. El 2030, la Agencia Espacial Emiratí tiene cifrada la fecha para tener la primera estación habitable en la Luna y el 2040 en Marte. ¿Esto parece ciencia ficción? No, no es ciencia ficción. Hoy día tenemos 3 países que están en Marte. Está Emiratos Árabes, está la NASA y está por otra parte China. Y está compitiendo quién llega primeramente a habitar u otro planeta o un satélite como es la Luna. Entonces, lo que hace Szostak es investigar respecto a cómo el ciclo vital de las personas, la identidad, o sea, la edad cronológica versus la edad biológica, efectivamente está determinada por la extensión de los telómeros y cómo nuestros comportamientos pueden acortar los telómeros o pueden finalmente hacer que estos se mantengan en el largo plazo. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias.